Bienvenidos. Este es nuestro quinto programa sobre en medio de la crisis abrazamos la realidad y la esperanza. Gracias Guillermo y Ángela por estar respondiendo a preguntas que nos hacen nuestros participantes. Un placer estar con ustedes nuevamente. Hola Ángela, me decías que querías dedicarte en el día de hoy, hablábamos la semana pasada, a hablarles a los matrimonios. Hay muchos matrimonios que están teniendo muchos conflictos como resultado de la situación en la que estamos viviendo. ¿Cómo ves la situación? Bueno, la primera cosa que me gustaría decir es que parece ser que estamos en una etapa muy larga que no se acaba, y yo quisiera mencionar un pasaje que me da mucho estímulo en este momento. Es un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 12, y dice así: tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. Y hace poco salimos a dar una caminata con Guillermo, y Guillermo me mencionaba y me decía: las calles parecen las de un pueblo fantasma, ¿verdad? Porque no se veía definitivamente gente caminando, muy poca transportación, negocios cerrados. Estamos viviendo un tiempo donde parece que toda la actividad, la vida humana se ha replegado completamente. Leía también hace poquito la historia de un adulto, un señor adulto viviendo en Wuhan, que es la ciudad donde se originó el famoso COVID-19. Y este señor estuvo allí desde el comienzo de febrero hasta este tiempo actual, casi 2 meses en su casa, sin contacto con nadie, aislado de todo el mundo, y escribió una nota a las autoridades y dijo: ya no puedo más. Así que llegó un psicólogo completamente vestido, cubierto con capa protectora, protección para la boca, guantes, y vino a asistirlo, porque realmente hay mucha gente que se está sintiendo así. Ya no se puede más. Y mirar al hecho de que vamos a tener que reconstruir lo que quede después de esta etapa, y a que vamos a tener que restaurar nuestras casas. Así, yo creo que es un tipo de pensamiento que nos hace mirar un poquito más hacia la distancia. Para poder hacer eso, necesitamos algunas cosas importantes, y es tomar cuidado de este momento que estamos viviendo y tener resistencia en la etapa que estamos viviendo. Había un reportero que decía hace poco: nunca hemos estado más aislados y más conectados. Para que pueda ocurrir eso, para que podamos reconstruir y para que podamos restaurar, definitivamente tiene que haber gente que sobreviva. En particular tiene que haber una pareja fundamental, o un papá o una mamá, si estamos hablando de papás o mamás solos, que queden sobreviviendo en la casa. En particular hoy vamos a hablar a las parejas, a esa unidad de 2, a los compañeros que viven juntos de una manera estable. Si queremos volver a la etapa anterior, vamos a necesitar resistir la etapa presente. Quizás vamos a poder reconstruir lo de antes, o quizás, si nos damos cuenta de las cosas que hemos perdido como resultado de esta etapa, quizás vamos a tener la alternativa de construir algo mejor. No hay forma de saltar esta etapa por encima, hay que pasar a través. No podemos ir por abajo, no podemos esquivar por el costado. Definitivamente, eso es lo que hace difícil la resistencia, que tenemos que ir a través. Y estaba mirando hasta qué punto en muchos estados, aquí en los Estados Unidos, la gente se ha cansado de esperar. Vemos gente saliendo desesperada a las playas, a gente queriendo empezar a trabajar, protestando con las autoridades porque ya no pueden tolerar las limitaciones de estar adentro, y por supuesto las limitaciones económicas y sociales. No todos respondemos igual, pero definitivamente estamos en una situación similar. Y yo he hablado y hemos compartido consejos para individuos, para niños pequeños, para papás, para adolescentes. Hoy decididamente vamos a dedicarnos a las parejas, porque aunque parezca mentira, esa persona que usted encuentra durmiendo en su cama
esa persona que come con usted en la mañana, ¿verdad? Esa persona que su esposo, su esposa, su compañero o compañera está vivo, está sobreviviendo con usted la etapa del COVID-19. Y las parejas somos más que adultos, somos más que proveedores de servicios, somos más que contenedores de niños y de adolescentes. Somos personas que se conectaron juntos porque han tenido una relación de pareja y seguimos siendo pareja y tenemos que rescatar la pareja en este tiempo en que todo está cerrado y está limitado. La vida está congelada, pero la relación de pareja necesita continuar. Yo les contaba hasta qué punto en China se ha visto una sorprendente cantidad de divorcios entre las parejas, porque no han podido sobrellevar las presiones sociales, económicas, de salud, de los hijos, y definitivamente los matrimonios se han quebrado en una alta cantidad. Son aquellos que no pudieron, de alguna manera, sobrevivir a la crisis. Vemos un creciente reclamo de ayuda por disturbios domésticos, violencia doméstica. Definitivamente las relaciones de pareja están sufriendo enormemente como resultado de la situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Ángela. ¿Qué les decimos a las parejas entonces? Bueno, vamos a empezar. Yo llamo a estas algunas verdades irrefutables. Primera, no terminamos todavía con esta etapa. Segunda cosa importante, no tenemos dónde escapar porque tenemos que organizar nuestra vida adentro en un espacio limitado. Tercera cosa importante, tenemos que continuar la resistencia porque no tenemos otra opción. Y cuarta cosa importante, probablemente, como todo lo que estamos en relaciones estables comprobamos, su esposo o su esposa probablemente no son distintos de lo que eran antes, ¿verdad? ¿Usted creía que el COVID iba a ser un milagro y lo iba a convertir en una persona distinta? Lo lamento, pero no es así. Probablemente algunos esposos o esposas están todavía peor que antes porque están estresados y no son la mejor versión de sí mismos. Habrá algunos que podrán levantarse como las águilas quizás y mostrar rasgos de carácter que antes no tenían. Pero en general, en la mayoría de las parejas con que yo trabajo, observo la presión y el estrés impactando a los individuos y a las parejas. Simplemente la gran diferencia es esta: no tenemos dónde escapar. No tenemos gimnasios, no tenemos lugares de trabajo, no tenemos parques, no tenemos amistades, no tenemos más familia que la que está en ese pequeño espacio donde usted y yo vivimos. Así que generalmente estamos viviendo con las limitaciones de la convivencia y del compañero o la compañera que tenemos. A pesar de todo, y esto es sorprendente, las parejas se siguen casando, las ceremonias han cambiado. Estaba mirando información del estado de California, empresas que están publicitando casamientos del COVID-19, en el cual tienen múltiples estaciones de productos sanitarios para lavarse las manos, escanean la frente de los que vienen a participar en las ceremonias, no permiten que otras personas de otros estados, otros lugares vengan a la ceremonia. Hay todo un cuidado especial para aquellos que van a tener la ceremonia. Los únicos que son permitidos demostraciones de afecto, por supuesto, son el esposo y la esposa, o el novio y la novia. Así que realmente hasta la industria, o si se le puede llamar el negocio de las bodas, ha cambiado. Muchos otros se casan solos, ponen sus historias en los medios sociales, permiten que sus familias les acompañen de esa manera y ponen la esperanza de una vida juntos, de una celebración juntos, de una luna de miel juntos en un tiempo futuro. Esto es bueno porque de alguna manera no estamos deteniendo nuestros planes de empezar la vida con otra persona que amamos y tenemos todavía la posibilidad de soñar y pensar en construir una vida de conjunto. Otros, y esta es una de las cosas que me resulta muy interesante, han empezado a casarse en una plataforma como Zoom, por ejemplo. En el estado de Nueva York se permiten las bodas en Zoom. ¿Qué tal? ¿Qué le parece?
Han implementado un sistema a través del cual usted se reúne con su familia a través de Zoom, se oficia la boda y hasta usted puede imprimir el certificado de matrimonio. Así que si usted vive en una zona como esa y pensaba con la excusa del COVID-19 escaparse de casarse, sepa que ya no puede, se puede casar, aún en esta etapa, definitivamente. Gracias, Ángela. Obviamente la chispa del primer amor durante el comienzo de los matrimonios causa estabilidad. Pero ¿qué tienes que decirles a aquellos que son sobrevivientes emocionales de esta tremenda presión que estamos viviendo en nuestras casas? Bueno, yo me gusta llamarle a los casados o a los matrimonios, a la gente que ha vivido junta por un tiempo, los sobrevivientes. ¿Cómo sobrevivimos aquellos que estamos casados y estamos gastados por la rutina doméstica? Por esta etapa que a veces aceptamos con resignación, pero que hemos aprendido que continúe y que se va a extender por un tiempo más largo. Vamos a hablar de estrés. La primera cosa que yo quisiera es que usted identifique su nivel de estrés. Dicen que no hay enemigo peor que el que no se conoce, y sabemos que hay distintas personas que responden distinto al estrés, dependiendo de sus experiencias de vida, de su historia de familia, de características personales. Pero cuando usted está estresado, usted va a ver problemas en distintas áreas. Va a tener problemas en el sueño, va a tener problemas en la alimentación. Yo hablaba con una familia que me contaba que uno de los familiares se ha encerrado en el cuarto y lleva la comida allí y no ve a la familia, y su vida se está desarrollando en un pequeño ambiente donde no tiene contacto con la familia. Cuando usted está estresado, es difícil concentrarse, a veces hay problemas de salud, hay problemas emocionales, hay un incremento en el uso del alcohol y las drogas o el tabaco. Es sorprendente ver cómo en este tiempo las ventas de marihuana están siendo extraordinariamente exitosas. Se han agotado los pedidos por los próximos 2 meses. Los lugares de venta de alcohol se han convertido en lugares de relación social, al punto que el Estado ha necesitado limitar las horas en los cuales este servicio esencial, como se diría, está siendo dado. Y hemos visto también muchos suicidios, inclusive por sobredosis de droga. Así que primera cosa importante, identifique su nivel de estrés. Segunda pregunta, y usted se debiera preguntar esto: ¿cuándo mucho estrés es mucho estrés? ¿O cuándo estrés es mucho estrés? El estrés es importante o es más de lo necesario cuando ocupa mucho de su tiempo, empieza a interferir en sus actividades habituales y no es algo ocasional, se convierte en algo frecuente, en algo habitual. Respuestas de ansiedad, de depresión, cuidar a los abuelitos, pelear con el trabajo, ajustarse financieramente, manejar a los muchachos en la casa. Estas y muchas otras cosas pueden afectar la vida, y cuando estamos cargados por mucho tiempo, no hay duda que eso va a afectar la relación que tenemos en pareja. Y cuando muchas de estas cosas que estamos mencionando ocurren a la vez, hablamos de algo que se llama estrés acumulativo. Así que identifique su nivel de estrés, identifique si tiene mucho estrés, y si usted se da cuenta que la respuesta es afirmativa, tenga la apertura de recibir las observaciones de su compañero. En inglés le llamamos reciba feedback, ¿verdad? Observaciones del compañero. Frecuentemente los que están afuera nos ven en una luz distinta, pueden darse cuenta de cosas que desde adentro nosotros no nos damos cuenta. Y es interesante ver que cuando estamos estresados, generalmente somos defensivos para recibir las observaciones del compañero o la compañera, y no nos damos cuenta que escuchar y recibir ese tipo de cosas no es en realidad una fragilidad, es una fortaleza, porque usted permite que la otra persona le ayude desde un espíritu de cooperación. Y eso definitivamente ayuda a aliviar el estrés
y ayuda también en la relación de pareja. Entonces, identifica el nivel de estrés, vea cuando el estrés es mucho y número 3, encuentre formas de liberar el estrés. Gracias, Ángela. Hablas acerca de liberar el estrés y eso suena bastante interesante. ¿Qué les recomendamos a nuestras parejas que sobreviven en este tiempo el extremo estrés del COVID-19 o COVID-19? Muy bien, vamos a mirar algunas recomendaciones prácticas. Primera cosa en la que he estado reflexionando en este tiempo es aprender a practicar gratitud, aprender a reconocer lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. Hace poquito recibí una nota de mi hija, estábamos haciendo, no sé cómo llamarle, mensajero o messenger, y ella me agradecía, me escribió una notita y me agradecía la presencia, el cariño de nuestra familia, el soporte que éramos para ella. Y yo estaba pensando hasta qué punto en este tiempo estamos trabajando, Guillermo y yo, en hacer de esta práctica de la gratitud algo incorporado en nuestra vida. Estamos levantándonos y agradeciendo porque estamos vivos, porque hasta ahora estamos sanos, porque tenemos familia, porque tenemos techo, porque tenemos comida, porque tenemos la posibilidad de vivir, porque tenemos mascotas que nos acompañan, porque tenemos, te hablé de los hijos, porque tenemos hijos, no necesariamente en ese orden, ¿verdad? Pero es decir, somos agradecidos por esas cosas. La palabra de Dios en el libro de 1 Tesalonicenses 5:18 nos estimula a dar gracias en todo. Yo me atrevería a decir también por todo. Yo pienso que cuando miramos lo que tenemos más que lo que nos falta, nos damos cuenta que muchos de nosotros somos sumamente bendecidos y afortunados. Y si miramos en research, si miramos las investigaciones, me sorprende ver, como dicen los expertos, que la práctica de la gratitud tiene efectos dramáticos en la vida humana, ayuda a dormir mejor, ayuda a manejar la presión arterial mejor, hasta mejora la respuesta inmunitaria. Eso dicen los expertos de la Universidad de San Diego, de la Escuela de Medicina de San Diego en California. Así que una actitud de gratitud nos ayuda en la forma definitivamente en que percibimos la vida y cómo la interpretamos, y recluta otros sentimientos positivos que benefician el cuerpo, la mente y, al parecer, hasta el sistema inmunitario y endocrino. Así que la Biblia no estaba muy equivocada cuando nos estimulaba a dar gracias de una manera activa e incorporada a la vida. Yo le recomiendo identifique con su pareja, con su compañero o compañera, una actividad, algo positivo, algo por lo que usted y la otra persona pueden estar agradecidos, y oren expresando a Dios gratitud por eso que ustedes han descubierto que tienen. Tengan esta práctica cada día y cada día estiren el músculo de la gratitud a encontrar otras cosas por las que ustedes pueden estar agradecidos. Si usted empieza hoy con una, mañana agrega una segunda, continúa agradeciendo y continúa estirándose, probablemente va a ampliar notablemente el músculo de la gratitud. Aprenda a ser agradecido. Segunda recomendación importante, tiempo. Aprenda en este tiempo en que todos los límites están fuera de lugar, aprenda a arreglar tiempo para usted y tiempo con la otra persona. Los dos tiempos son importantes. Hay distintos tipos de personalidades. Están aquellos que se renuevan y se sienten mejor cuando están en compañerismo con otros. Están los otros que necesitan tiempo aparte para reponerse y restaurarse. Tiempo a solas, ¿verdad? Así que invierta un tiempo con el compañero. También arregle tiempo para usted tener un momento a solas. Quizás uno de los dos puede quedarse con los niños y el otro puede tener un tiempo a solas. Y luego pueden cambiarse los roles de manera que pueda haber espacio para tiempo de conjunto y tiempo a solas. Practique tolerancia y aceptación.
¿Sabe qué? Todos tenemos fragilidades y tenemos fortalezas. No existe ninguno que no las tenga. Y pienso que tenemos que hacer un esfuerzo consciente en enfocarnos en lo que es bueno y positivo del otro. Recuerde que ese otro también está estirado y está estresado como usted está, y no es la mejor versión de sí mismo, como ni usted ni yo somos, ¿verdad? Hay que cooperar en este tiempo en lugar de combatir, porque necesitamos sobrevivir. Tome tiempo aparte. Empezamos a hablar de eso hace un momento. Particularmente tome tiempo aparte cuando usted pierde la paciencia, ¿verdad? Y esto nos pasa a todos. Hágale saber al compañero cuando usted está cansado y estresado y necesita tomar distancia y necesita un momento a solas, y capaz que se tiene que ir y tiene que contar hasta 50 o hasta 75 o al número que usted quiera, ¿verdad? Y usted necesita relajarse. Capaz que necesita correr alrededor de la cuadra por un momento, tomar un poco el fresco. Lo importante es que usted pueda reganar el sentido común y el sentido de serenidad antes de volver a conectarse con su compañero. Ayuda mucho si usted le dice a su compañero: me voy a tomar un momento aparte, me voy a relajar porque no quiero proceder incorrectamente. Vuelvo. Y dígale en cuánto vuelve. Vuelvo en 1 hora, vuelvo en 2 horas. Eso sí, vuelva, por favor, porque el otro probablemente lo va a estar esperando para continuar. Y si usted es el que está en la posición de espera, espere. Yo conozco parejas que cuando uno de los dos toma en inglés le llamaríamos un time out, como le damos a los niños, que lo ponemos a esperar en un lugar para que se calme. Esa persona persigue al otro hasta que se envuelve en una discusión. Tome tiempo aparte, déjele tiempo aparte a la otra persona hasta que se calme. Entonces, en este tiempo excepcional en que estamos viviendo, tenemos definitivamente que aprender a tomar tiempo para nosotros, tiempo para otros, tiempo para relajarnos si hemos perdido el sentido común. Pero también necesitamos tiempo para hablar de lo que nos preocupa. Ese es el próximo consejo. Entonces, como el estrés y la preocupación están muy conectados, si usted tiene cosas que le preocupan como individuo o tiene áreas particulares de conflicto, póngase de acuerdo con el compañero acerca de esas cosas. ¿Qué vamos a hacer si estamos cortos de dinero? ¿Cómo nos vamos a ocupar de los abuelitos? ¿Qué vamos a hacer si tenemos que festejar la fiestita de cumpleaños del niño? Tengo una familia que me contaba que se le creó un gran problema con la familia porque querían venir a celebrar el cumpleaños de uno de los niños en su casa, y ellos estaban preocupados y practicando distancia social, y la familia se ofendió, se sintió ofendida porque lo tomaron personal. Dijo: nosotros no estamos enfermos. Bueno, no es cuestión de que estén enfermos o no, nosotros tampoco estamos, pero queremos mantener ese cuidado para que nadie esté enfermo. Eso lleva, el conversar de estas cosas que nos preocupan, definitivamente lleva a planear y lleva a hablar de ciertas cosas primero y otras después. ¿Cuáles serían las cosas más importantes que usted tiene que hablar con su esposo o con su esposa? Le decía a una jovencita recientemente: en este momento tenemos que ocuparnos del aquí y ahora, de lo que llamamos el futuro inmediato. Cuando hayamos pasado esta etapa, entonces nos ocupamos del futuro cercano. Importante también, como forma de manejar el estrés, que usted se conecte con otros. Cuando tenemos en nuestro grupo de soporte una sola persona, que es el esposo o la esposa, todo lo que tenemos de estrés y de tensión lo vamos a volcar en esa persona. Por el contrario, si tenemos otras fuentes de descarga, nos vamos a sentir mejor. Si tenemos amigas o amigos o compañeros de oración o familiares o personas de nuestra confianza con las cuales podemos compartir aquello que nos carga, vamos a vivir mejor y vamos a sobrellevar el estrés mejor. Yo encuentro hasta qué punto es importante, trabajo con familias como parte de mi práctica de consejería, y una de las personas que estoy apoyando con más consistencia es a las mamás, porque las mamás son las encargadas, yo le llamo cariñosamente, del circo doméstico, ¿verdad? Y muchas veces, en medio de las rutinas de manejar una familia
extendida, no tiene la posibilidad de tener otro adulto con el cual conversar. Entonces, eso es lo que estoy haciendo como parte de mi provisión de soporte de las heroínas de las casas. Hablando de conectarse con otros, texté, haga, no sé cómo llamarle, FaceTime, hable por teléfono con otros, y haga email, haga lo que sea para conectarse y poder verter su estrés en otras personas y reconectarse con otros que sean fuente de soporte. Conéctese también no solo con personas, sino con el exterior. Me alegró mucho saber que a pesar de que aquí en el área de Chicago vamos a estar todavía limitados por un mes más, algunos parques se van a estar empezando a abrir, algunos espacios verdes, ¿verdad? Tome tiempo para dar una caminata en la naturaleza, distancia segura, protección si la necesita. Una mamá me decía hace poco, porque tenía miedo de salir a caminar con los niños, tiene una familia grande, me decía, le dije a mi esposo, metamos a los muchachos adentro del auto y aunque sea nos vamos en el auto a dar una vuelta. Cualquier cosa que usted le ayude a conectarse con lo de afuera es bueno. El verde, las ardillitas empiezan a buscar comida, los brotecitos empiezan a salir, la primavera se viene, no importa que esté el COVID, ¿verdad? La naturaleza está otra vez volviendo a revitalizarse y ¿sabe qué? Nuestro ánimo también se revitaliza si tomamos contacto con el exterior. Estaba mirando algunas investigaciones y dicen que la exposición a la naturaleza altera positivamente la química de nuestro cerebro, ayuda al foco, ayuda a las habilidades cognitivas y a la salud mental, así como también a la salud física. Cuando usted hace actividades de contacto con la naturaleza, no tiene por qué ser nada exagerado, aún caminar, su cuerpo y su mente se beneficia. Dejamos las distracciones mentales de la televisión, de los electrónicos, aún los teléfonos, si usted se anima a dejarlo en casa, o si lo deja en el auto y no lo está escuchando, porque hay gente que corre también con el teléfono y hace ejercicio con el teléfono, su mente descansa y se renueva. Un consejo más es mantenga fieramente las rutinas de la casa y de los niños. Eso va a minimizar el nivel de estrés, porque va a aliviar la cantidad de llantos, de peleas, de contienda que puede crearse en la casa y que puede crear ese estrés relacional entre usted y su compañero o su compañera. Asegúrese que los muchachos cumplen con lo básico: comer, dormir, hacer la tarea en línea de la escuela, relajarse un poco, tener un poquito de compañerismo, ayudar en la casa y definitivamente a repetir el mismo sistema otra vez. Qué bueno es cuando definitivamente podemos mantener estas rutinas en su lugar. Ángela, gracias. Estos son muchos consejos que realmente podemos aplicar, pero ¿cómo podemos ponerlos en una idea general para un consejo final? Bueno, yo creo, cuando miro a la gran cantidad de estrés que percibo en las personas, la necesidad de identificar, la necesidad de encontrar formas de liberar el estrés, una de las cosas que percibo es como que necesitamos un pegamento para todas esas actividades o esos consejos que hemos estado hablando que son necesarios. Y yo quisiera utilizar esto para que, como el consejo final, ¿verdad? Me atrevería a decir que para darle estructura a todo esto, una pareja necesita orar juntos. A mí me resulta difícil de entender que muchas veces hay personas que oran maravillosamente por sí solos. El apóstol Pablo sería considerado un principiante. Los grandes hombres y mujeres de Dios de la Escritura quedarían cortos por cómo estas personas oran individualmente, pero no oran en pareja. Necesitamos la fuerza de la relación de pareja, del matrimonio, para orar juntos. Orar juntos lleva y provee un sentido de intimidad, de cercanía, pero hace falta ser vulnerable, porque cuando yo oro contigo y tú conmigo nos damos cuenta de las fragilidades que cada uno tenemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses 4:7,
No se preocupen por nada, oren por todo, con oración y petición, con gratitud presenten sus pedidos a Dios, y la paz de Dios que supera lo que podemos entender, guardará su corazón y su mente. Así que cuando yo miro esto, yo pienso, un compañero en el día de ayer estaba diciendo cómo consideraba el COVID-19 y tenía una roquita, y yo dije, yo voy a hacer mi propia roquita del COVID-19. Entonces él lo recomendaba como una estrategia terapéutica, pero él decía, mire cómo es la roquita del COVID-19, ¿cómo la ve? Yo la siento rugosa, la siento difícil, la siento pesada, la siento molesta. Si yo tuviera esta roquita del COVID-19 en uno de mis zapatos o en mis botas, probablemente sería absolutamente incómoda. ¿Pero qué hago con esto? ¿Lo tiro quizás? ¿Se lo doy a otra persona? ¿Lo escondo y pretendo que no está? No, definitivamente no está. Está y está presente. Entonces, aplicando lo que hemos visto, definitivamente, yo quiero decirle que para mí la oración es como un contenedor. Esa oración en pareja es como un contenedor que transforma lo que le ponemos adentro. Entonces, ella y usted y ella, juntos orando por lo que nos pasa, por todo lo que nos ocurre, poniendo todo en ese sistema de pedido, como dice la palabra de Dios, y eso mezclado con la química divina, definitivamente produce un sentimiento de paz, y yo me atrevería a decir también de esperanza y seguridad de que no estamos solos en toda esta lucha y en esta dificultad, que no estamos atrapados. Y me gusta pensar que cuando el apóstol Pablo escribió estas ideas y las escribió a los filipenses estaban en una situación extremadamente difícil. Habían perdido sus hogares, estaban siendo perseguidos. Pablo estaba metido dentro de una cárcel. Así que ninguno de ellos estaba en situaciones ideales. No podían cambiarlo de afuera, pero definitivamente, activamente estaban trabajando en cambiarlo de adentro y tomando cargo de sus vidas. Así que si usted responde como pareja, si ustedes responden como pareja a los desafíos de hoy en una manera constructiva, definitivamente vamos a poder tomar mejor cuidado de las luchas y las dificultades del día de hoy, y probablemente vamos a poder crecer en una relación más fuerte y más saludable. Gracias, Ángela. ¿Qué nos puedes decir esta semana? Ok, hoy hablamos un poquito más sobre la depresión y la relación de la depresión y esta pandemia. No hay duda que estamos atravesando una tormenta grande con esta pandemia. Una crisis como esta, como la que estamos viviendo, puede disparar fácilmente nuestra conducta para abrir una puerta a la desesperación, a la falta de esperanza y a problemas en el área de salud mental. Cuando uno atraviesa una crisis, los pensamientos y las emociones de sobrevivencia están presentes y uno se pregunta, ¿podré atravesar esta crisis? Si tenemos miedo, ¿qué me va a pasar a mí, a mis seres queridos? Y nos crea ansiedad. ¿Cómo voy a atravesar esto? Me siento sin recursos y estamos confundidos, no sé qué hacer, hay muchas veces pensamientos negativos, tengo miedo de que esto termine con lo más querido de mi vida. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué le sucederá a mi familia? ¿Tengo realmente futuro? El salmista en el libro de los Salmos expone en un momento de angustia, de dificultad temporal, y dice, tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustia. Y los años en lamentos. Y uno puede identificarse muchas veces en esta situación que tenemos como el salmista se sentía y sigue diciendo, la tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Pero también en el mismo salmo
afirma finalmente, pero yo en ti confío, hablándole de Dios. Y digo, tú eres mi Dios. Qué hermoso, ¿verdad? En las crisis necesitamos tener una perspectiva de realidad. Estar atentos, estar muy atentos, muy despiertos y muy informados también de las características, obviamente, de la crisis, de cómo cuidarnos de una manera inteligente y también poder abrazar la esperanza por saber en quién realmente estamos confiando y dar pasos intencionales, pasos planeados, programados, pasos inteligentes para atravesar la crisis. Cuando pasemos esta crisis, nos vamos a dar cuenta que usted y yo hemos aprendido mucho, con toda seguridad, que vamos a estar más fuertes y que tenemos un Dios real en quien confiar. Aunque todavía es incierto, no hay duda que esta pandemia va a pasar, tiempo más, tiempo menos. El punto aquí es que el próximo impacto de la pandemia que vamos a enfrentar, que ya estamos enfrentando, pero que vamos a enfrentar con más intensidad, es una pandemia de salud mental, de problemas relacionados a la depresión, a la ansiedad. Estoy hablando de una población con un alto porcentaje de personas que presentan y que van a presentar depresión, ansiedad, pérdidas, problemas relacionales en familia, problemas financieros, violencia doméstica. Esto se ve incrementándose en cada ciudad, suicidio y un mayor aumento, un mayor porcentaje de conductas adictivas. Así que conservar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, es definitivamente algo clave. Muchísimas gracias, Guillermo. Los participantes de nuestro programa nos preguntan ¿qué es la depresión? ¿Y por qué se ve tan alto porcentaje de personas deprimidas en este tiempo? Esto es un punto interesante para aclarar. En este tiempo millones de personas en Estados Unidos y en todo lugar se sienten deprimidos. Job, que había tenido en la escritura, nos muestra claramente, había tenido una enorme cantidad de pérdidas de salud, pérdidas familiares, muerte de sus seres queridos, pérdidas económicas, enfermedad. Y estaba atravesando un tiempo de angustia, de depresión. Y él se refiere a él mismo, percibiéndose como está, teniendo conciencia, y dice, estoy aprisionado en cuerdas de aflicción, como si cuerdas se habían enredado en sus pies, en sus piernas, y le impedían caminar. Depresión clínica es un trastorno del estado de ánimo que causa síntomas en cada área de la vida y que definitivamente interrumpe las actividades diarias de funcionamiento. Cualquier persona puede sentirse deprimido, independientemente de su salud, sexo, cultura, nivel económico, convicciones religiosas, etc. No estoy hablando de tristeza o de un tiempo de tristeza. Cualquiera de nosotros puede sentirse triste y se puede alterar el ánimo frente a una circunstancia dolorosa. Es una emoción, la tristeza normal de pérdida, normal, que puede durar y que en general dura poco tiempo, mayormente unos días, semanas, no tanto, unos días. El sabio Salomón en el libro de los Proverbios reconoce que gran remedio es el corazón alegre, pero el espíritu triste seca los huesos. Hay lo que llamamos factores de riesgo que pueden impactar y producir distintos tipos de depresión. Ahora ya específicamente hablando de depresión. Por ejemplo, tenemos a la depresión mayor. Se instala rápidamente en un par de semanas, es grave, interfiere seriamente en el funcionamiento normal de la vida. Hay una gran pérdida de la esperanza, pérdida de los intereses normales, del placer que uno antes disfrutaba, pérdida de esperanza, insomnio, pérdida de energía, sentimientos de fatiga, pesimismo, tendencia al aislamiento. Muchas veces esto se combina con ansiedad, un sentimiento como de vacío, pérdida de la esperanza. Y es común experimentar ideas suicidas o muchas veces tener un plan suicida, hacer un intento de suicidio
y aún suicidarse. Un 25% de personas con depresión mayor tienen todo esto relacionado con suicidio. La llamada distimia es otro tipo de depresión, leve, pero crónica, puede durar años. Hay gente que vive con distimia toda la vida, con tristeza, con desánimo permanente, fatiga, cansancio, pérdida del placer, la esperanza. Todo esto dificulta tremendamente el funcionamiento normal de la vida. El tipo de depresión que llamamos situacional es una reacción de depresión frente a circunstancias como pérdidas, sobrecarga emocional, aislamiento, cambios bruscos que exigen una gran capacidad de adaptación. Hay pérdidas físicas, pérdidas de salud, materiales, familiares, etcétera, que pueden disparar con facilidad este tipo de depresión situacional. Se presentan los típicos síntomas que he hablado de depresión. Por eso también le llamamos un trastorno de adaptación. Obviamente en este tipo de pandemia es fácil sentirse abrumado, completamente abrumado por la realidad, todo lo que implica el aislamiento social, las consecuencias que esto está produciendo, la falta de trabajo, la falta de recursos económicos, la presencia paralela de alguna enfermedad física. Hay otras depresiones que están relacionadas con el clima. Es común en el área en que vivimos, aquí en el norte de los Estados Unidos, lo que se llaman las depresiones estacionales, que están relacionadas con el invierno y sobre todo con la falta de sol. La falta de sol particularmente produce un impacto en la glándula pineal, en el centro de nuestro cerebro. Esta glándula produce melatonina y cuando falta la luz artificial o natural, el cerebro se llena de melatonina y andamos como zombies. Aparece durante el invierno esta depresión estacional. Hay otras depresiones que están relacionadas con el parto, la depresión postparto, con cambios hormonales, sobre todo femeninos, a problemas alimentarios. Hay depresiones más severas como el trastorno bipolar. El que lo padece tiene una conducta que alterna entre brotes de manía y brotes de depresión. Gracias, Guillermo. Hablas de depresión. ¿Cómo está conectada la depresión con la pandemia actual? Esa es una pregunta que mucha gente nos hace. Definitivamente está seriamente conectado. Hay muchas razones, muchos factores de riesgo para esto. La incertidumbre de esta pandemia. ¿Cuándo se terminará? ¿Qué pasará luego? Esto genera un altísimo nivel de estrés, de desánimo, de desaliento. El cambio de las condiciones de vida. Estamos definitivamente diseñados por Dios para vivir conectados con la familia, con amigos, con hermanos de la comunidad de fe, la comunidad en general. Y en este tiempo todo esto está en problemas. Se nos habla de estar conectados virtualmente y tenemos la posibilidad de estar conectados a distancia. Una experiencia cuando salgo a pasear a mi perro en la mañana temprano, antes de empezar el día. Muchos otros vecinos también salen a pasear con sus perros. Y es interesante ver que aún a la distancia, ya a una cuadra, si vecinos están andando o caminando con el perro por la misma vereda, automáticamente se cruzan de vereda. Qué raro suena esto, ¿verdad? Todos lo hacemos de una u otra manera, como con una paranoia, como si el otro estuviera enfermo. Otras razones también, estar compartiendo con la familia todo el día. Ángela nos hablaba de este tremendo desafío de compartir como tal vez nunca hemos compartido tanto tiempo juntos en familia. A veces hay situaciones problemas relacionales que no se arreglaron antes, que hacen ebullición en este tiempo. Anticipar un futuro negativo es otra de estas razones. Es fácil sentirse con una gran falta de esperanza. ¿Qué va a pasar luego? Las noticias de todo tipo, que por cierto hay que procurar limitarlas y tener de vez en cuando una abstinencia de noticias que invaden nuestra mente con las catástrofes que suceden o están sucediendo en el mundo, y el periodismo exagerado muchas veces amplía y exagera las noticias
y uno se pregunta qué tipo de catástrofe me podría suceder hoy. Cambios en los patrones de sueño, despertarse durante la noche, despertarse con ansiedad, despertarse temprano, no poder dormir 7 u 8 horas de corrido. Cambio en las condiciones de salud. Cuando uno atraviesa una crisis, muchas condiciones de salud se pueden hacer más críticas. Hablo de alta presión, problemas alimentarios, diabetes, etc. También la dificultad de concentrarse en las nuevas condiciones de trabajo. Una enorme cantidad de gente obviamente está trabajando desde la casa. Nosotros con Ángela estamos trabajando desde la casa. Nunca nos había pasado a hacer 100% un trabajo desde la casa. Todo lo que tiene que ver con acostumbrarse a los sistemas online, hablar con gente mucho tiempo online. Hay otras personas que no pueden hacer esto y directamente, bueno, no tienen trabajo. El confinamiento por el coronavirus altera el ánimo de cualquiera, pero afecta de una manera muy especial a gente que tiene o que ya está luchando con enfermedades mentales, en personas ya diagnosticadas con ansiedad, con depresión. Situaciones como las que vivimos, el aislamiento, estar mucho tiempo en casa, agravan por lo general estos síntomas. Estas personas son impactadas de una manera especial y con mayor facilidad y aparecen con una mayor intensidad los sentimientos de soledad, miedo, incertidumbre, tristeza. Todo esto se agrega a estados de salud mental que ya antes teníamos. También podemos estar preocupados por el propio estado de salud en el sentido de temor a contagiarse o temor a contagiar a otros, sobre todo si uno también está obsesionado con el tema de los gérmenes. Esto es muy fácil. La preocupación de que tus familiares y amigos tengan que hacer cuarentena como consecuencia de haber estado en contacto con alguien que tentativamente puede haber estado contagiado. La experiencia de estar permanentemente en autoobservación, observar los síntomas que uno puede tener, me habré contagiado, habré tomado contacto con gente que está enfermo. La percepción de que uno no está trabajando, no está produciendo, con la consecuente pérdida de ingresos y de seguridad económica. La necesidad también de tener que prever el abastecimiento de comida, medicamentos, cuidados médicos, etc. La exigencia de tener que atender a los hijos o a familiares que pueden estar enfermos o que pueden tener alguna necesidad física, alguna enfermedad, y uno tiene que correr muchas millas extras estando en la casa por esos familiares que están enfermos. La incertidumbre o frustración de cuánto tiempo durará esta situación, cuánto tiempo tengo que soportar. Particularmente, y ahora que estamos terminando el mes de abril, empezando mayo, en el estado de Illinois nos comunican que tenemos que estar dentro de casita un mes más. ¡Pum! Es un golpe grande para mucha gente que pensaba, bueno, es un buen momento para moverse hacia afuera, ir a comer a un restaurante, salir, caminar, disfrutar del sol. Un mes más adentro. También la soledad asociada con el sentimiento de sentirse aislado del mundo, no poder recurrir, estar en actividades regulares, el aburrimiento, la frustración de estar conectado con una rutina que uno no quería hacer, tal vez todo el día, la pérdida de un ser querido. Hay miles de personas que han fallecido. El salmista, frente a su propia realidad en una circunstancia difícil en su vida, puede identificar sus sentimientos y puede decir, interesantemente en el Salmo 119, de angustia se me derrite el alma. Y le pide a Dios, susténtame conforme a tu palabra. Gracias, Guillermo. Mencionabas acerca de factores de riesgo y que los factores de riesgo de alguna forma explican las razones para sentirse deprimido. ¿Puedes extender en este punto, por favor? ¿Qué es este tema de los factores de riesgo? Bueno, hay muchas razones que entran en lo que llamamos factores de riesgo para experimentar estados depresivos. La genética se refiere a antecedentes biológicos, familiares. Si papá, mamá y la abuela experimentaban depresión, probablemente algunos de los hijos van a estar más predispuestos
y tendientes a experimentar depresión. Estadísticamente también sabemos que, estadísticas en el campo de la salud mental, que mujeres experimentan más depresión que los hombres. También un factor de riesgo importante, el desbalance en la química del cerebro. El cerebro trabaja con química y hay química que se llama neurotransmisores. Hay muchos, se han identificado más de 50 que tienen funciones específicas, dos en modo especial. La serotonina es un neurotransmisor que altera el estado de ánimo, el sueño, que está en relación con esto, regula en realidad el estado de ánimo, el sueño, el apetito, la atención. La dopamina también está relacionado con el placer, el bienestar. Cuando se alteran estos neurotransmisores, pueden alterarse por emociones, pueden alterarse por factores climáticos, mucho frío, mucho calor. Se altera el estado de ánimo, el sueño, el apetito, la memoria, la atención, la falta de placer, la falta de bienestar. Por eso hay que exponerse también, y es recomendable exponerse todos los días a la luz del día, diariamente, o a alguna luz artificial, dormir también 7-8 horas por día. Otro factor de riesgo importante es un estilo de vida no saludable, una alimentación no saludable, falta de actividad física, consumo de sustancias químicas o drogas, particularmente cuando uno consume drogas que tienen un efecto depresivo como es el alcohol o opioides. Tenemos en Estados Unidos una epidemia del consumo de opioides. Mencionaba a la mala alimentación. Particularmente mucha gente se alimenta muy mal, come comida basura, junk food, particularmente el comer mucho azúcar refinado, alimento con mucha grasa saturado, mucho colesterol, mucha sal, alimentos muy procesados. Esto impacta en el cuerpo y son un factor de riesgo para experimentar depresión. La diabetes tipo 2 es un tipo de diabetes alimentaria que facilita la depresión. Los factores de estrés y los cambios del ambiente están en primera línea hoy para producir estados depresivos. Soledad, falta de un sistema de apoyo, de soporte social y conexión con otras personas, aislarse en casa, mantener distancia física, social, la responsabilidad de ayudar a familiares que están lidiando con problemas crónicos de salud. Otros factores de riesgo tienen que ver con eventos traumáticos como pérdidas, pérdida de recursos, pérdida de salud, la pérdida de un ser querido, recursos económicos, disfuncionalidad familiar. El sabio Salomón dijo que es mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Otro factor de riesgo importante que tiende a facilitar la depresión son obviamente problemas de salud, falta de cuidado del cuerpo, falta de sueño, alta presión, diabetes, problemas cardíacos, etc. Problemas hormonales, particularmente en el sexo femenino. Obviamente la pérdida de un ser querido, la tristeza, el dolor son parte normal de ese proceso de adaptación. Cuando se pierde un ser querido es un proceso de duelo. Muchas personas en este tiempo de pandemia han perdido directamente familiares que de pronto en pocos días han fallecido. También problemas sociales relacionados como el maltrato, la pobreza, discriminación social, aún inmigración. Mucha gente cree que venir a los Estados Unidos van a encontrar un paraíso y encuentran muchos una película de terror, en el sentido de tener que adaptarse a un mundo completamente diferente que no necesariamente está recibiendo con buenos ojos a inmigrantes. Depresión está muy relacionado con el consumo prolongado de telefonía, computadora, los medios sociales. Es más, estadísticamente, a mayor cantidad de tiempo que las personas pasamos con electrónica, esto tiene una consecuencia directa con depresión. Hay una conexión saludable por razones laborales o educativas, de conexión con los medios. Hoy día estamos altamente conectados con Zoom y una cantidad de medios, de plataformas que nos facilitan la conexión virtual. Pero hay una conexión definitivamente adictiva, tóxica, en modo especial
en niños, en adolescentes y también en adultos, que impactan, aíslan y tienden a facilitar la depresión. Otro factor de riesgo, espiritualidad está conectada con depresión. Esto es la falta de una conexión con Dios, la falta de un cultivo, de una espiritualidad saludable, expresada en un estilo de vida con sentido, con propósito. Esto genera una gran fragilidad frente al desafío de la vida cotidiana. Por el contrario, una espiritualidad sana, una madurez espiritual nos hace más fuertes, más resilientes. En el Salmo 86, el salmista habla algo interesante que él percibe en un momento de dificultad. Dice, en el día de la angustia te llamaré, porque tú me respondes. En el Salmo 40, al comienzo del Salmo 40, dice el salmista, puse en el Señor toda mi esperanza. Y confiadamente él dice, y Dios se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo y del pantano, y puso mis pies sobre roca, sobre terreno firme, y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Sobre todo para aquellos que están experimentando desánimo, depresión. Muchísimas gracias, Guillermo. Interesante. La depresión parece ser más complicada de lo que muchos de nosotros pensamos en un punto de tristeza. En específico, ¿qué hacemos con la depresión? ¿Cómo podemos superarla? Muy bien, vamos a ese punto tratando de dar lo que llamamos algunos factores de protección, algunas respuestas, algunas ideas para experimentar soluciones. Según el tipo y según la intensidad de depresión, uno puede requerir pocas o más ayudas o múltiples ayudas. Podemos tener la ayuda de un amigo, un ministro religioso en la comunidad de fe, un mentor en un programa de ayuda, un grupo de apoyo en una comunidad de fe o en una comunidad de carácter profesional, o directamente necesitamos, frente a ciertas depresiones, profesionales de la salud que hagan una evaluación, un diagnóstico y un tratamiento apropiado, incluido medicinas. Es importante hacer una intervención que combina ayuda para la salud espiritual, emocional, física, relacional. Necesitamos un plan de cómo vamos a atravesar y cómo vamos a superar la depresión. No negamos los problemas, no negamos las reales dificultades, no negamos los problemas reales y lo que llamábamos los factores de riesgos que está creando esta pandemia que nos está creando nosotros, pero sabemos que tenemos herramientas, que Dios nos ha provisto como seres humanos y los vamos a usar. No podemos procurar, y lo hemos hablado en otros programas, no podemos procurar controlar lo que no se puede. Una enorme cantidad de cosas, de eventos, no los podemos controlar. Pero de una u otra manera podemos controlar parte de nuestra conducta, parte de lo que pensamos, nuestras reacciones. Es importante tener una orientación realista, ya que superar estados depresivos es un proceso, no es un evento. Nos encantaría superar la depresión en un evento instantáneo, pero normalmente tenemos que atravesar un proceso que puede durar menos tiempo, más tiempo. Particularmente la consejería y consejería con orientación cristiana ayuda definitivamente. Si el consejero es una persona de fe, ayuda a conectarse con Dios y a conectarse con los múltiples recursos de la palabra de Dios, la comunidad de fe. También ayuda enormemente a cambiar la manera de pensar, que es un elemento clave en superar depresión. Ayuda a cambiar comportamientos inapropiados, cambiar hábitos que ayudan con la depresión. A veces tenemos hábitos que son tóxicos, que son inadecuados y que son factores de riesgo para la depresión. Ayuda a resolver relaciones conflictivas que pueden estar creando estados depresivos. El sabio consejero Salomón, una vez más, dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejeros se afirman. Hablando de la importancia de buscar consejeros estructurados, sabios. También en el
Proverbio 11, versículo 14, el sabio Salomón dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. Hablando de la necesidad de buscar ayuda apropiada, a veces necesitamos múltiples ayudas. En otras palabras, si necesita ayuda, busque ayuda. La depresión no tratada va a seguir creciendo, incrementándose, escalando y va a seguir creando problemas en otras áreas de la vida. Es importante procurar mantener también rutinas, hábitos diarios saludables en cuanto a dormir, hacer ejercicio, moverse, comer saludablemente, evitar bebidas alcohólicas. Hay lo que llamamos destrezas de afrontamiento, que implica establecer metas realistas, metas saludables y ser consistente en ir de una manera intencional detrás de estas metas. Aprender a manejar inteligentemente el estrés es un tema que vamos a abordar en otro programa más adelante. Desarrollar la capacidad de resolver problemas, participar en actividades que uno disfruta, vivir y elegir un estilo de vida saludable para ayudar justamente a promover una mejor salud mental. Aprender a cuidarse a uno mismo es importante, no espere que le cuiden de afuera, aprender a ser maduro en cuidarse a sí mismo, reducir el contacto con redes sociales e información que muchas veces invaden y uno permite que invadan las emociones, la mente de una manera cruel, con ideas catastróficas. En otras palabras, hay que asomarse a la realidad y a la actualidad y a la información de todas las consecuencias de esta pandemia una vez por día o aquello donde usted puede regular, esto no es saludable, hoy no voy a escuchar sobre estas noticias y voy a concentrarme más en mi bienestar. En el área espiritual, sepa que hemos sido diseñados por un Dios sabio, inteligente y que hay que cultivar una relación diaria con Él, conociendo su plan para la vida, orar, leer la Biblia donde uno puede conocer la mente de Dios y su programa para nosotros para poder aprender a vivir en aquella modalidad de vida para la cual fuimos diseñados. Es importante en estados depresivos el cambio en la manera de pensar, lo he mencionado, simplemente lo recalco en este momento ya que determina un gran impacto en las emociones y en la dirección de nuestra conducta. Nuestra conducta tiende a moverse en la línea principal de cómo pensamos. La Biblia habla mucho y hay mucho consejo acerca de la importancia de pensar con cordura, pensar en lo positivo, pensar en lo saludable, pensar en lo productivo. Aprender a resolver conflictos relacionales es muy importante. Todos tenemos problemas a nivel de relación que muchas veces nos están creando estados depresivos. Hay mucho, déjeme decirle, la depresión no es algo terrible. Hay mucho que se puede aprender cuando uno atraviesa un estado depresivo y es muy importante aprender a salir como de una cárcel e introducirse en una verdadera escuela de aprendizaje. Creo que Dios tiene mucho para enseñarnos a través de las dificultades de la vida. Se puede aprender mucho a través de los estados depresivos. Hay personas que definitivamente están necesitadas de un profesional con toda la posibilidad de usar los recursos que hoy día tiene la salud, los profesionales de la salud, incluido terapia personal, familiar, cuidado del cuerpo desde el punto de vista médico, medicamentos que pueden ser controlados, supervisados por un profesional. Definitivamente uno tiene que discernir cuando uno está necesitando una ayuda profesional. Gracias, Guillermo. Son muchas herramientas y muchísimas gracias por toda esa información. Danos unas palabras finales. Qué bueno, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente en este programa y gracias por acompañarnos. Mi sugerencia es, tome algunas determinaciones, algunas decisiones, hablamos mucho de intencionalidad, donde usted pueda decir, por la gracia de Dios y por el plan que Dios tiene para mi vida, yo decido reconocer y aceptar mi condición emocional, comprender los factores de riesgo que me están deprimiendo, aprender y aplicar los factores de protección, muchos que hemos hablado para superar la depresión, aprender a vivir de una manera saludable, definir esos
parámetros, qué es para mí vivir una vida saludable y seguir esos pasos. Buscar el cuidado apropiado y aprender también a cuidarme de una manera eficaz. No deje que la depresión defina su vida. Fuimos creados para más. Usted y yo fuimos creados para más y no fuimos creados para experimentar en un largo plazo estados depresivos. Afirme el inmenso valor que usted tiene para Dios, su Creador. Quiero compartirle un versículo, una parte de la palabra de Dios final en Isaías 41:13, donde el profeta Isaías, donde Dios mismo a través del profeta dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Qué hermosa promesa de cuidado, de sostén de nuestro Dios. Y sigue diciendo: porque yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Qué hermoso. Que Dios nos cuide y nos bendiga ricamente. Que Dios le bendiga mucho en esta semana. Cuídese y nos encontramos la siguiente semana. Gracias.